desde los aspectos de fisiología. Por eso, les recomiendo después también complementarla, ¿sí? Desde este enfoque, más que nada, desde la física biológica, vamos a pensar o trabajar un poco sobre esta primera etapa o fase que está dentro del proceso de la visión, ¿sí? Entendemos la visión no solamente sobre los efectos físicos que suceden en el ojo, sino también que son la refracción de la luz principalmente, con todos los componentes que tenemos en el ojo, sino también luego transformaciones de energía, ¿sí? Como una segunda etapa, en donde vamos a tener una transformación de esta energía de la luz, proveniente de la luz, a hacer unas conversiones químicas y electroquímicas para poder conducirlas hasta nivel cortical para poder finalmente hacer la integración e interpretación y finalmente, después de todo este proceso, sí completar entonces la visión, qué es lo que vemos. Principalmente hoy vamos a ver entonces desde los aspectos de la física biológica los fenómenos de la refracción de la luz. ¿De qué se trata la refracción? Habrán visto seguramente alguna vez el ejemplo, ¿sí? De la cuchara en un vaso de agua, cómo parece que está quebrada, y entendemos que vemos en realidad acá dos fases, ¿sí? Vemos una fase donde está en el aire, en un medio gaseoso, y otra fase donde está en el agua, en el medio líquido. ¿Qué cambia entonces? ¿Por qué lo vemos así? Hay algunas desviaciones entonces en los rayos de luz que al chocar y reflejarse en la cuchara cambian, desvían, ¿sí? Se refractan, y por esto entonces vemos nosotros este efecto que parece que está quebrada. Siempre tengamos alguna definición muy cortita, sencilla. Esta es una de tantas definiciones, pero principalmente por lo menos decir algo y poder relacionarlo, después se puede profundizar mucho más. Por ejemplo, podemos decir que la refracción es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz al pasar de un medio material a otro, ¿sí? Ese cambio de dirección, ese desvío que va a tener el rayo de luz cuando va a estar pasando desde un medio a otro. En el caso que veíamos antes era del medio gaseoso y líquido, ¿sí? Desde el aire y el agua. ¿Qué cambia entonces? ¿Por qué cambia? ¿Por qué se experimenta este cambio de dirección? La explicación está en una variación o un cambio en la velocidad de la luz, según el medio en el que esté. Nosotros en física llegamos a esta conclusión, ¿sí? Que cuando viene en un medio rápido y pasa por otro medio lento, se venía desde el aire y pasa hacia el agua, sufre la desviación producto de este cambio o disminución en la velocidad. Llegamos entonces a una conclusión de una fórmula que es la del índice de refracción, en la que en este índice lo que hacemos es comparar. ¿Qué comparamos? Comparamos la velocidad de la luz en el medio que nosotros estamos experimentando con la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Entonces esto siempre nos da un índice absoluto. Y de acuerdo a cuánto nos da, vamos a tener entonces distintos números, valores. Si el índice entonces nos da un valor muy alto, significa que va a sufrir una gran desviación, ¿sí? Un índice de refracción con un número alto va a tener entonces una gran refracción de la luz. En cambio, si es un número más bajo, va a sufrir menor desviación.
es importante para después también poder comprender, por ejemplo, las potencias que tienen las lentes, ¿sí? Acá visto un poco más grande, entonces, ¿qué es lo que sucedía con el efecto en la cuchara, en el vaso con una parte de aire y otra de agua? De vuelta podemos ver esta refracción, este desvío de rayo de luz al atravesar de un medio a otro. Bien, esto sucede con todas las lentes o los que podemos considerar lentes que nosotros en nuestro ojo tenemos. Y también empecemos definiendo un poco, básicamente, de qué se tratan las lentes. Sí o sí tienen que ser objetos transparentes, que al atravesar entonces la luz, que puedan atravesar la luz, y al poder atravesar estas lentes, desvíen los rayos de luz. ¿Sí? Entonces, vamos a considerarlos principalmente de esa forma, como una definición corta. Después podemos empezar a agregarle más cosas. ¿Qué tipo de lentes son? Hay varios tipos de lentes y clasificaciones. Esta, por ejemplo, es una que es según las caras que tiene la lente. Si presenta dos caras convexas, podemos decir que es biconvexa, plano convexa, la menisco o convexo cóncava, la plano cóncava y la bicóncava. Esto repercute en cómo va a desviarse el rayo de luz, porque tenemos también otro tipo de clasificación que es en función de hacia dónde se desvían. Si un rayo de luz que viene, imaginemos acá en el medio que faltó el eje óptico, y acá tenemos un eje de la lente. Si nosotros tomamos acá un eje óptico y vemos los rayos que van paralelos a ese eje óptico, cuando atraviesan la lente, en las lentes convergentes, van a unirse en un punto, ¿sí? Van a converger hasta poder unirse en un punto. En cambio, lo distinto es con las lentes divergentes, que al atravesar la lente van a sufrir una desviación alejándose del eje óptico y por lo tanto no van a converger, van a diverger. Nosotros tenemos todas lentes convergentes en nuestro ojo, ¿sí? Por eso a estas son las que le vamos a dar más importancia. Y este tipo de lentes las utilizamos para hacer correcciones, ¿sí? Entonces nos van a permitir hacer uso de ambas, de cualquiera de las dos, para hacer correcciones. En los casos que no son ojos hemétropes, ojos normales. Bien, le decía, estas son dos clasificaciones, por ejemplo, en cómo son las caras de esa lente, y esta, por ejemplo, en cómo desvían los rayos de luz que la atraviesan. También, por ejemplo, podemos encontrar otra clasificación de acuerdo a de dónde proviene esa lente. Esta clasificación que veíamos antes son todos segmentos de una esfera. Si nosotros agarramos una esfera como la famosa bola de cristal y empezamos a hacer distintos cortes, lo que vamos a tener son todas estas derivaciones y que provienen. Entonces también le podemos decir que son lentes del tipo esféricas. Hay otro tipo de lentes que provienen de tubos, de cilindros, ¿sí? Por ejemplo, acá justo tengo una botellita casi transparente, ¿sí? Y empezamos a hacer cortes a esto y nos van a quedar algunos parecidos a estos que estamos viendo y otros nos van a quedar distintos. Y esas le decimos entonces que son lentes cilíndricas. ¿A qué viene el caso? Nosotros no tenemos lentes cilíndricas, pero también las podemos utilizar para hacer correcciones, ¿sí? Entonces, luego, en la especialidad, ahí sí se van a desarrollar con profundidad. Tenemos entonces distintas clasificaciones de las lentes, mencionábamos, y acá tenemos la función en cuanto a cómo desvían, y podemos ir desglosando un poco el diagrama
de los rayos de luz, el eje óptico, el eje de la lente, y cómo va a ser la formación de imágenes. Imaginémonos de forma universal, desde la izquierda hacia la derecha es como se dirigen los rayos de luz, los esquemas. Entonces pensemos, si estamos hablando de nuestro ojo, de este lado estarían los objetos, en el lado izquierdo, y hacia el lado derecho estaríamos tratando de ir hacia adentro del ojo hasta llegar a la retina, ¿sí? Como nosotros decíamos, tenemos lentes convergentes, empezamos por la córnea, que es la que tiene la mayor desviación, la que genera la mayor desviación de rayos de luz, no porque tenga un índice de refracción más alto que los otros, son todos muy parecidos los que tenemos, pero se trata de la primer lente que tenemos en estos medios distintos, ¿sí? Entre el aire hasta al ingreso al ojo, va a ser la primera lente, entonces ahí vamos a ver la mayor desviación de los rayos de luz. Y después el resto también va a aportar, pero un poco en menor medida, como por ejemplo el humor acuoso, el humor vítreo, y particular importancia del lente también el cristalino, el que nos va a permitir el poder acomodar para poder enfocar bien en la retina y ver nítidamente. Bien, tenemos que conocer, sí, entonces decíamos en este esquema, de izquierda a derecha, como se dirigen los rayos de luz, de este lado le decimos entonces el lado objeto, la parte de la izquierda, y a la derecha el lado imagen. El lado imagen porque si nosotros ponemos una pantalla de este lado, vamos a ver la proyección de esa imagen. En nuestro caso es la retina, viene a ser la pantalla, ¿sí? Como la de un cine. La retina es la que va a cumplir la función de la pantalla. Tenemos el centro de la lente, ¿sí? El eje óptico decíamos, y tenemos foco del lado objeto y foco del lado imagen. Esto es muy importante, el conocer dónde está el foco, porque nos va a dar la potencia que tiene una lente. ¿Cómo sabemos dónde está el foco? Tenemos que empezar a tomar los rayos que vienen paralelos al eje óptico. Cuando atraviesan la lente y se desvían, van a pasar por el eje óptico, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer proyección de muchos, nos vamos a dar cuenta que acá es donde convergen. En este punto, entonces, decimos que es el foco del lado imagen. Y cuando volvemos hacia atrás, tomando la distancia, tenemos la distancia focal, que está acá abajo, con una F minúscula. La distancia focal nos va a dar, entonces, el indicio de qué potencia tiene esa lente. El cálculo de potencia, para conocer la potencia de la lente, es la inversa de la distancia focal. ¿Qué significa esto? Que si la distancia focal aumenta mucho su valor, entonces la lente tiene menor potencia. Si la distancia focal es muy cortita, ¿sí? Entonces la potencia va a ser mayor. Volvamos para atrás y analicémoslo. Por ejemplo, si hay otra lente distinta que tiene el foco por acá, la distancia focal nos va a dar prácticamente el doble. Entonces, al tener mayor distancia focal, la potencia va a ser mucho menor. Van a desviarse menos los rayos de luz. Van a sufrir menor desviación. Pero por otro lado, si tenemos el foco mucho más acá, más cerca de la lente, significa que se van a desviar mucho los rayos de luz cuando pasan por la lente. La distancia focal va a ser muy cortita. Y esa distancia cortita nos dice que la lente tiene una gran potencia. Se desvían mucho los rayos de luz. Otra forma de cálculo, ustedes no hace falta que sepan esto de memoria, ¿sí? Siempre cuando veamos fórmulas en física nos permiten conocer qué relaciones podemos tener entre la potencia de una lente y la distancia focal, por ejemplo, pero el poder comprenderlo,
relacionarlos y hacer comparaciones. Eso es lo que nos importa. El poder integrarlo, no de memoria, sino el poder... Sí. Una duda, la distancia focal es la distancia entre, por ejemplo, el cristalino y la retina. No es esa la distancia focal, porque en realidad, ahora vamos a ver un esquema de ojo reducido, que la mayor desviación de los rayos de luz sucede cuando se atraviesa la córnea, que es la primer lente. Entonces hacemos un eje óptico nosotros y empezamos a sumar al humor acuoso como una lente, al cristalino y al humor vítreo también. Todo eso va a tener su desviación. Entonces hacemos como un cálculo en el que aproximamos de dónde está. Pero no es que empiece a hacer la desviación desde el cristalino o lo tomamos como única lente, sino que en realidad tenemos que contar a todas las lentes que tenemos en el ojo. Entonces, como promedio, se saca a veces una cuenta en el que la distancia focal es de aproximadamente 22 milímetros aproximadamente. Según la fuente, podemos encontrar eso, ¿sí? Pero no es necesariamente donde está el cristalino. ¿Sí? Tenemos un sistema de ejes de lentes, entonces no podemos tomar solamente una. ¿Sí? Había otra pregunta, me parece que me había hecho, justo estaba mirando el chat. Profe, tengo una pregunta. Sí. Para explicarlo, los conceptos están, pero las ecuaciones y todo, no hace falta explicarlo. Sí, por ejemplo, hablar de que las lentes están todas puestas, por ejemplo, en el esquema del ojo reducido sobre el eje óptico, pero explicar bien dónde se encuentra cada, por ejemplo, la F foco-imagen, foco-objeto, distancia-imagen, distancia-objeto, y todas las letras hay que explicarlas, ¿o no? Claro, sí, más que explicar es, porque son preguntas de razonamiento, ¿sí? De interpretación, y después de poder llegar a algunas conclusiones. Entonces puede ser que haya alguna pregunta conceptual muy puntual, que definime la potencia de una lente, ¿sí? ¿Qué es la potencia de una lente? Y bueno, ahí puedes entonces decir, bueno, la potencia de la lente es la inversa de la distancia focal. Porque lo que nos dice la potencia de una lente es cuánto se desvían los rayos que pasan por una lente. ¿Sí? Nos va a decir entonces si se desvían mucho o si se desvían poco. Es para desarrollarlo, ¿sí? Más que nada. Puede haber alguna pregunta muy puntual, depende, cada examen es distinto, ¿sí? Todos los exámenes son distintos, pero podemos entonces no aprenderlo de memoria, pero sí nos damos cuenta acá de esto. Bueno, la potencia es la inversa de la distancia focal. Entonces pasa lo contrario. Si la distancia focal es muy grande, la potencia entonces es muy chica. Si la distancia focal es muy corta, la potencia es mayor. Y hay otra forma también, que es poder conocer la potencia de una lente si no tenemos la distancia focal, porque hay un equivalente. Es la inversa de la distancia focal, o 1 sobre la distancia focal, es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. ¿Qué es esto? Es la distancia que tenemos del lado objeto y la distancia que tenemos del lado imagen, ¿sí? S es la distancia que tenemos desde el lado objeto y S' es la distancia que tenemos del lado imagen. Vamos a verlo acá, por ejemplo. Profe, ¿cuál sería la definición para el de distancia focal? Es la distancia que encontramos entre el foco y el centro de la lente. Ah, bien, gracias. Esta distancia que está entre el foco y el centro de la lente. Es el mismo para ambos lados, fíjense. F y F'. F', siempre el prima se le pone a lo que es del lado de imagen. Decíamos entonces, esta va a ser... Profe, una pregunta. Para los lentes convergentes, ¿siempre van a ser biconvexas? Porque yo vi una imagen donde estaba lentes convergentes y estaba plano biconvexa, menisco biconvexa y biconvexa. No necesariamente.
no necesariamente tiene que ser biconvexa. Porque puede ser Plano también convexo o menisco. menisco. Exactamente. La córnea, por ejemplo, es del tipo menisco. ¿Sí? Ah, pero sí, o sea, me refiero que las convergentes siempre van a ser convexas, a eso me refiero. Obviamente, pueden ser plano o menisco. Sí, exactamente. Sí, tienen que tener un lado que sea convexo, pero no necesariamente es que ambos lados tienen que ser. Puede ser plano convexa, sí, puede ser tipo menisco. ¿Sí? Ah, ok. Pero sí convexa, no cóncava. La cóncava solamente es para los divergentes. Divergente, sí, divergente. Exactamente, exactamente. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. Tenemos entonces, por ejemplo, otra forma de, si no tenemos la distancia focal, otra forma es conocer la distancia que tenemos entre el objeto y la lente, esto decimos 1 sobre S, más la distancia que tenemos entre la lente y dónde se forma la imagen, ¿sí? Este es el S'. Esto nos da, la cuenta no da lo mismo, es una equivalencia. Solamente una pregunta como quizás saber hasta dónde, conocer hasta dónde sabe. Si yo puedo preguntar, bueno, pero yo no sé cuál es la distancia focal. ¿Puedo conocer la potencia de una lente igualmente? Sí, si conozco a qué distancia está el objeto de la lente y también a qué distancia se genera, dónde se forma la imagen con respecto a la lente. Ahí también tenemos otro cálculo. Bien, para conocer dónde se forma la imagen, lo que tenemos que tener en cuenta es por lo menos 3 rayos de luz. Uno, como el que habíamos dicho antes, que va paralelo al eje óptico, cuando atraviesa por la lente, pasa por el foco de la lente, por el foco en el eje óptico, y nosotros damos la continuidad de esa proyección. Otro rayo de luz que pasa por el centro de la lente no sufre desviación, entonces sigue su misma proyección. Y el rayo hace lo inverso que el primero. El rayo que pasa por el foco del objeto, cuando pasa por la lente, se desvía paralelo al eje óptico. ¿Sí? Con esos 3 rayos de luz, ya nosotros podemos conocer dónde se forma la imagen. ¿Qué nos da esto? Nos da, ya sabemos, la distancia imagen, pero a su vez nos va a dar que una imagen va a ser de menor tamaño que el objeto, que va a ser real. ¿Qué significa que sea real? Que si ponemos una pantalla acá, se proyecta la imagen, ¿sí? En las lentes, no en todas las lentes y de acuerdo también dónde están los objetos, no siempre se proyectan y se forman imágenes reales. Y también nos va a dar que es una imagen invertida, ¿sí? La flecha que estaba apuntando para arriba ahora está para abajo. Esto es clave comprenderlo, porque esto es lo que sucede también en la retina. Es lógico, no tenemos una retina de suficiente tamaño como para nosotros poder hacer una proyección de una pantalla gigante como de un cine con todo lo que vemos. Entonces lo achica, va a tener menor tamaño para que pueda entonces formarse en la retina, en el área de la retina, va a ser real y de forma invertida. Esto invertido se forma la imagen, pero como decíamos al principio, hoy vamos a ver más que nada los aspectos físicos. Después están los aspectos fisiológicos, en donde continúan todo esto, las transformaciones y la conducción, la interpretación a nivel cortical, donde finalmente la imagen vuelve a darse vuelta y entonces nosotros vemos de forma derecha, no invertida, ¿sí? Teniendo en cuenta muchos factores de nuestro ambiente. No se olviden nunca que esto es la vista, como cualquier otro sentido, en la visión, es para poder tener información del medio que nos rodea.
que va a tener en cuenta muchos otros factores, como puede ser cómo está la situación, ¿sí? Si hay algún peligro cercano, ¿sí? Si estamos en un lugar, o al contrario, estamos en un lugar tranquilo, a qué le vamos a prestar más atención para enfocar, ¿sí? Así que, bueno, no se olviden de esa parte. En este caso sí se proyecta de forma invertida en la retina, pero luego en la integración a nivel cortical se va a volver a enderezar. Profe, perdón, ¿podrías explicar de vuelta el tema de los rayos? Sí, Hay un rayo paralelo y me perdí el otro. mínimo, exactamente, sí. Mínimo necesitamos 3 rayos del objeto. Mínimo, para saber dónde se proyecta, si dónde se va a formar la imagen. Uno que es paralelo al eje óptico, cuando atraviesa la lente, se desvía pasando por el foco del lado de imagen. Y hacemos la proyección, ¿sí? Fíjense que acá continúa hasta acá. Otro rayo que pasa por el centro de la lente no sufre desviación, entonces se sigue su proyección. Y por último, el que hace lo anterior al primero, un rayo que pasa por el foco del lado del objeto, cuando atraviesa la lente, se desvía paralelo al eje óptico. Mínimo esos 3 para poder conocer bien dónde se forma la imagen. Bien, ¿Sí? bueno, gracias. Pues hay muchos más, ¿sí? Fíjate que tenés para ver más, se puede hacer lo mismo desde acá, ¿sí? Tenés mucho más para poder, de acá también por acá, pero estos ya tienen otros cálculos que son distintos. Con estos 3 simples ya se puede hacer el cálculo de dónde se forma la imagen. Profe, una pregunta. O sea, nosotros vemos las cosas invertidas, pero la corteza lo interpreta sin No. eso, o sea, normal. No, porque no vemos invertida. No, o sea, me refiero que cuando convergen los rayos, la imagen se ve invertida, pero en realidad, o sea, la imagen está invertida, pero en realidad la corteza la interpreta sin Claro. esa inversión. La imagen se forma invertida, ¿sí? En la retina. Pero después, ¿qué es lo que vemos? Lo vemos derecho. Ok, sí. ¿Sí? Es más complejo que esto. Esta es la primera parte cuando estamos viendo los fenómenos de refracción de la luz y cómo se forma la imagen en la retina. Hasta ahí. ¿Sí? Después continúa el proceso de visión. Por eso te digo, no vemos invertido, vemos derecho. Esto es solamente cómo se forma la imagen o se proyecta la imagen en la retina. ¿Sí? Sí, entendí, gracias. De nada. Bien, ahí entonces entramos a lo que ya nos adelantábamos antes con la pregunta, el ojo como un sistema óptico, porque no solamente tiene una sola lente. Y lo reducimos o simplificamos nosotros como ojo reducido. Y podemos empezar, antes de verlo al eje óptico, podemos ver las partes, que esto ya lo habrán visto en histología, en anatomía, ¿sí? Pero bueno, por fuera, sin ir en detalle a los temas específicos de las capas, ¿sí? Vamos a detenernos más que nada en los aspectos de la física. Tenemos en cuenta acá la primera lente, que es la córnea. Luego, en la cámara anterior, el humor acuoso, que se comunica por la pupila a la cámara posterior, continúa siendo humor acuoso. La pupila con una función muy importante, ¿sí? En que se trata de un agujero en el que va a permitir cuántos rayos de luz van a pasar, ¿sí? Más pensado en un lugar oscuro, va a haber una midriasis, una dilatación de la pupila, y más pensado en un lugar muy luminoso, como por ejemplo, o ver, por ejemplo, las pantallas, el celular, computadora, va a haber más una miosis, ¿sí? Que se achique ese agujero para que no pasen tantos rayos de luz. Luego, si tenemos el cristalino, que decíamos la función importante es la de poder acomodar, de poder achicar, hacerse plano, más plano, con los objetos que están lejanos y tener una visión relajada, y después aumentar su diámetro antero-posterior y hacerlo más como un globo
para que pueda aumentar su potencia de la lente y tener mejor visión cercana, ¿sí? Poder enfocar en la visión cercana. Luego, por último, el humor vítreo también, fíjense, todo esto es prácticamente como agua, ¿sí? Y también se comporta como una lente. Y después teníamos, desde acá, ven en amarillo, podemos empezar a ver los sectores donde hay retina, parte importante, el nervio óptico, que en este lugar no tenemos fotorreceptores, y después es importante acá en la mácula, puntualmente la fovea, donde nos va a permitir la agudeza visual. Y ahí es donde donde nosotros queremos, donde se forman las imágenes, donde estamos enfocando para ver en lo fino, en la agudeza visual, en la mayor definición, ¿sí? Lo que tenemos más en el centro, ¿sí? Cuando estamos leyendo es donde estamos poniendo el centro. Acá donde vamos a tener la mayor agudeza visual. Bien, tengan en cuenta, bueno, como decíamos entonces en cristalino, este es el poder de acomodación. El poder de acomodación se da aproximadamente en los objetos cercanos a 25-30 centímetros del ojo hasta los 6 metros. O sea que la distancia objeto tiene que estar entre los 25 o 30 centímetros y la distancia objeto 6 metros. Entre esa distancia es donde acomoda el cristalino y trabaja. Y trabajan, bueno, los músculos ciliares, ¿sí? Entonces puede generar un cansancio en la vista. A partir de los 6 metros, los rayos de luz ya prácticamente llegan muy paralelos al eje óptico, entonces no hace falta que el cristalino esté actuando, está relajado y ya forma solo la imagen en la retina, sin tener que trabajar para enfocar. Entonces, le ponemos como punto próximo, decimos punto próximo, eso lo más cercano que podemos tener, ¿sí? La distancia objeto que más cercano podemos tener en nuestro ojo. Decimos 25-30 centímetros en un ojo normal, pero en una persona adulta joven. ¿Por qué? Porque en los niños, en los recién nacidos, lactantes, es más corta esa distancia. Pueden llegar a enfocar a 15 centímetros, a 10. Y después tenemos el otro extremo, que forma parte normal todo esto del envejecimiento, que envejecemos desde que nacemos. Esta distancia en el punto próximo se va aumentando. Y cuando empezamos a pasar los 40 años, se empieza a notar mucho más porque empezamos a perder elasticidad, ¿sí? En el cristalino, ¿sí? También en los ligamentos del cristalino. Y entonces esa distancia se empieza a hacer un poco más larga, mayor, ¿sí? Y a esto lo conocemos normalmente, fisiológicamente, como presbicia. Esto sí lo tienen que conocer, porque forma parte del envejecimiento fisiológico normal. Entonces el punto próximo va cambiando a lo largo de la edad, producto del envejecimiento. Y después tenemos el punto remoto, que decimos eso, los 6 metros. A partir de los 6 metros ya consideramos visión lejana y no es necesario enfocar. Fíjense, por ejemplo, acá. Este es un pequeño experimento de laboratorio en donde simulamos rayos de luz que vienen a más de 6 metros. Estamos mirando, no sé, un paisaje. Estamos mirando algo más lejano, entonces todos los rayos de luz que veamos de ese paisaje van a incidir en la lente muy paralelos al eje óptico, ¿sí? Es muy difícil que veamos que vengan tan desviados. Entonces, simplemente con el cristalino relajado ya van a enfocarse y proyectar bien la imagen en la retina, ¿sí? Esto es lo mismo, de vuelta simulando un poco el eje óptico, que decimos, bueno, empieza a desviarse en la córnea,
pero tomamos algunos puntos, a veces en algunos libros, más sobre el cristalino, ¿sí? En general les digo, son casi siempre se consideran 22 milímetros, pero puede cambiar en la bibliografía. Bien. ¿Alguna pregunta? Fuimos bastante rápido para después seguir con el otro que es difícil, pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Puedes Sí. repetir cómo se llama la enfermedad? Bueno, lo que pasa con los adultos mayores. Bien, no son tan adultos mayores. La presbicia. A partir de los 40 empieza a notarse mucho más. Y usted lo puede notar, no sé, con algún tío, también capaz que madre o padre, que uno les da el celular o algún libro y lo alejan mucho más, ¿sí? Y ustedes capaz que lo ven mucho más cerca. Se lo ponen cerca y lo alejan para poder enfocar bien. Y con el punto próximo ya aumentó su distancia. Esta es la presbicia. Bien. Y acuérdense también, como estamos en el ciclo de promoción de la salud, de tener en cuenta cuáles son los aspectos que podemos considerar en la promoción de la salud visual, ¿sí? Por ejemplo, en el uso de las pantallas, sobre todo no utilizar en pediátricos, antes se decían los 2 años, ahora ya se dice que hasta los 4 años no conviene que tengan estímulos de pantalla. En nuestro propio también uso de pantallas, pensar también en la protección, porque lo que decimos todo esto son medios transparentes, y bueno, ya por conocimiento popular se conoce que los rayos ultravioletas del sol o distintos también herramientas que se utilizan, por ejemplo, para soldar, pueden dañar la vista y hacer que queden más opacos, ¿sí? Y eso hace también ir perdiendo visión, que se pueda ver con nitidez. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿no habría que explicar, viste que la presbicia yo la entendí como una forma especializada de hipermetropía, puede ser? No, en realidad no es así, porque es algo fisiológico, es normal. La hipermetropía es patológico, es un ojo hipermétrope, le decimos, y el ojo normal le decimos hemétrope. Todos los que nunca hemos usado anteojos, lentes correctivas, seguramente después de los 40, en algún momento, a los 45 o a los 50, y algunos quizás más tarde, van a tener que usar, porque forma parte de un proceso fisiológico. La hipermetropía es parecido porque tiene dificultad para ver de cerca, pero no es lo mismo, porque es un ojo hipermétrope, ¿sí? Tiene esa similitud únicamente. Profe, ¿cuál sería la definición para una... Ay, me olvidé. Me olvidé. Como agudeza visual. Para la agudeza visual, Sí. técnicamente es la capacidad para poder diferenciar 2 puntos, ¿sí?, a una determinada distancia y que tengan un grosor mínimo. Que nosotros usamos las tablas de Snellen, se le llama. No sé si la habrán visto, esa que tiene distintas letras con distintos tamaños, o en pediátricos tiene figuras, ¿sí?, para que digan casa, árbol. Bueno, ahí nos permite entonces, en realidad, no ver directamente la capacidad de diferenciar 2 puntos, sino que de poder indirectamente conocer cómo está esa capacidad que tienen. Porque digo diferenciar 2 puntos, ¿por qué? Porque si están cerca, uno diferencia 2 puntitos que están cerca, pero cuando lo empieza a alejar, ya empieza a verlo como un solo punto. Esa es la agudeza visual técnicamente. Después, otra forma es como la definición en detalle, ¿sí? Definición en detalle, la resolución, podemos decir, también más relacionándolo con lo tecnológico. Pero se trata de eso, de poder diferenciar
a una determinada distancia. Nosotros utilizamos las tablas de Snellen, que están a 3 metros, a 6 metros, primero en un ojo, después en el otro, y vamos viendo hasta dónde puede ver bien, ¿sí? Bien en detalle. Gracias. De nada. Y son muy importantes también, sobre todo en los controles controles escolares, cuando hacemos promoción de la salud en escolares, es donde detectamos a veces algunas de estas patologías en la visión. Bueno, pasamos entonces ya a la audición. Antes de hablar propiamente de la audición, vamos a hablar un poco de ondas. En el caso de la luz, hablamos de ondas del tipo electromagnéticas, ¿sí? En el caso del sonido, ahí justo están haciendo la pregunta, la vi sin querer, pero abra mejor el micrófono para preguntar. A ver si la busco, porque salgo de la presentación. Si no, no las leo. Pero hay que entender todavía la diferencia de imagen real e imagen virtual. Si después lo podés explicar. Sí, la imagen real es donde uno pone una pantalla y se proyecta la imagen. Es así. Porque hay veces en donde la proyección de dónde se forma la imagen, a veces incluso pasan del lado objeto, no del lado imagen. Y si uno pone una pantalla, en realidad no se forma nada, ¿sí? Porque impide que pasen los rayos de luz. Es difícil de entenderlo, así sin tener una imagen, no la tengo acá para mostrar, pero eso es lo más clave para poder entenderlo. Así que una imagen real en donde uno puede poner una pantalla y se proyecta en esa pantalla una imagen. Entonces decimos que es real. Virtual es cuando tenemos que hacer otro tipo de proyección, no como la que hicimos recién, y poniendo una pantalla no hay imagen. Entonces decimos fue una imagen virtual, porque no hay forma de que se haga esa imagen. Bien, volvemos entonces. Onda. Decíamos, en caso de la luz hablamos de ondas electromagnéticas y en el caso del sonido, de las ondas sonoras, vamos a hablar de ondas mecánicas, podemos decir. Las ondas son la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Descompongámoslo porque es un poco difícil, ¿sí? Es decir, perturbamos el medio en el que estamos, puede ser, por ejemplo, acá la mesa, ¿sí? Yo perturbé el medio y se generó una propagación de esa perturbación. ¿Qué fue lo que se perturbó? Bueno, yo golpeé, percutí la mesa y se perturbó en el aire, bueno, en el sólido y en el aire, distintos momentos de presión, de compresión y de descompresión de las partículas, ¿sí? Empiezan a comprimirse las moléculas, por ejemplo, en el aire, y después a descomprimirse, y así se va propagando entonces la onda, ¿sí? Simplemente es eso. Dice, después también, importante, la propagación a través de ese medio transporta energía, sin transportar materia, por supuesto. No se transporta la materia. Uno genera un ruido, percute algo, y se va a transportar la energía, ¿sí? Pero no se va a transportar las moléculas de aire, ¿sí? Que se estuvieron teniendo algún movimiento y generando compresión y descompresión. Podemos clasificarlas a las ondas según el medio, como ondas materiales, por ejemplo, las ondas sonoras, que se transmiten sí o sí en algún medio, como sólidos, líquidos o gaseosos,
Y después tenemos las ondas no materiales que se pueden transportar en el vacío, o sea que sin presencia de materia. Si nosotros vemos la luz del sol, entonces nos damos cuenta que la luz es una onda electromagnética del tipo no material, porque atraviesa el vacío. Pero del sol no podemos escuchar las explosiones que suceden en el sol, porque necesitamos de un medio material. En el vacío no se transmite, entonces no escuchamos directamente las explosiones del sol. ¿Cuáles son algunas de las propiedades que podemos perturbar del medio? Por ejemplo, decíamos antes la presión. La presión entre las moléculas de aire, entre moléculas de agua, entre moléculas de algún sólido, que se genera esto. Presión y después descompresión, ¿sí? Eso es lo que estamos perturbando. Y se propaga. En el caso de las ondas electromagnéticas, lo que se perturban son los campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Otra clasificación de las ondas es según el medio en que se propagan, podemos decir que son las mecánicas, que son las, bueno, recién decíamos, en realidad esta clasificación, acá está más desarrollada, las mecánicas, como la onda sonora, que necesita de un medio material para poder propagarse, y las ondas electromagnéticas, como la luz, que no necesitan y se puede propagar en el vacío. Otra, sí, ahora, es según el movimiento que tienen esas partículas del medio, en relación en cómo se propaga. Tenemos las ondas longitudinales, que las partículas oscilan en la misma dirección, ¿sí? Yo aplaudo y a partir de acá se empieza a generar como una esfera que empieza a crecer de sonido, ¿sí? Y empieza a desviarse. La compresión, por ejemplo, imaginémonos que va para allá, el sonido. Acá está la fuente sonora y viaja para allá. Viaja en todas las direcciones. Pero empieza a hacer esto, compresión y descompresión. Las partículas se mueven así. Y también así es cómo viaja, cómo se propaga la onda. Entonces decimos que es longitudinal, es en la misma dirección. Y las transversales es al revés, es perpendicular. En el caso de las ondas electromagnéticas, imaginémonos que oscilan así el campo magnético y así el campo eléctrico, pero la propagación de la onda va en este sentido, perpendicular al oscilamiento que tiene, ¿sí? Esta es otra clasificación más. Simplemente para conocer un poquito más en detalle de qué es lo que estamos nosotros, de las formas de energía y ondas que vienen del medio y cómo es que nosotros las podemos recibir y cómo se propagan. Para poder decir que es una onda tenemos que hablar de estas características. Sí o sí tiene que tener periodo, frecuencia, longitud de onda, velocidad de propagación, amplitud. Si tiene todo eso, decimos que es una onda. Esto lo hace característico. Después de acá, ¿hace falta conocer todo esto en detalle, en concepto? De memoria no, pero sí un poco. ¿Sí? Por ejemplo, conocer que el periodo es el tiempo que se efectúa una oscilación completa. ¿Sí? Ahora lo vemos en una gráfica. La frecuencia, esta sí es muy importante, el número de ondas que se producen en la unidad de tiempo. Es la inversa de lo anterior. ¿Sí? Significa ¿qué es lo inverso de lo anterior? Que si el periodo es muy corto en tiempo, va a tener mayor frecuencia. Si el periodo o el tiempo que demora toda una onda en hacer una oscilación completa es muy largo, mucho tiempo, la frecuencia es más baja, es menor. Eso es lo inverso, son inversamente, una relación inversa. Después también tenemos longitud de onda, es la distancia que recorre una oscilación completa.
La velocidad de propagación, también lo mismo que la velocidad, es distancia por unidad de tiempo. Y la amplitud es el máximo desplazamiento que tiene una partícula desde el medio de su posición de equilibrio. Vamos a verlo acá en la gráfica, ¿sí? La amplitud, ¿sí?, la podemos contar bien desde el centro hasta su cresta o hasta su valle. Esta es la amplitud que tiene una onda. Longitud de onda, si tomamos dos crestas y medimos la distancia. Si nosotros acá, en vez de estar midiendo la distancia solamente, también estamos contando el tiempo, en una oscilación completa tenemos el período. Bueno, y acá tenemos la dirección de propagación. Fíjense que en el sonido estamos aplicando las mismas características. La frecuencia menor de 20 Hz u oscilaciones por segundo, ciclos por segundo, son infrasonidos, no son audibles para el oído humano. Y por encima de 20.000 Hz son ultrasonidos, tampoco son audibles. Por lo tanto, ¿cuáles son los sonidos audibles para el oído humano? Entre 20 y 20.000 Hz. Y tampoco tenemos la misma percepción para todas las frecuencias. Tenemos algunas en donde podemos escuchar mejor. Vamos a verlo después en el campo de la sensación auditiva. Después, por ejemplo, velocidad del sonido. Cambia mucho de acuerdo al medio en el que esté. Por ejemplo, en el aire, 343 metros por segundo. En el agua, 1450 metros por segundo, es mucho más rápido. Y en los sólidos, como madera y acero, superan los 3700 y 6000 metros por segundo. Esto se debe a que las partículas en estos medios están, fíjense que están más compactas, más cercas unas a ellas, en el aire donde están más distanciadas, en el agua más cercanas, y en los sólidos mucho más compactas y cercanas. Entonces permite que viaje mucho más rápido el sonido en los sólidos que en los anteriores. También el sonido tenemos la amplitud, que no le vamos a dar tanta importancia ahora, y sí a la intensidad del sonido. ¿Se acuerdan de los decibeles, por ejemplo, en sonido? Bueno, esto viene desde acá, vamos a ver. El sonido, la intensidad, podemos definirla por lo menos de dos formas, ¿sí? Esta es la más sencilla, si conoces la potencia. Decir que la intensidad es la potencia que atraviesa un área determinada. Si uno tiene un área determinada, bueno, ¿qué potencia atravesó? Y otra forma es entenderlo desde el aspecto de la energía que atraviesa un área determinada en unidad de tiempo. ¿Qué cambió acá? Es que energía por unidad de tiempo es la potencia, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de energía en una unidad de tiempo va a atravesar un área? Es lo mismo en dos formas distintas. Es importante para conocer esto, bueno, la relación que tiene la intensidad con la energía, el área determinada y la unidad de tiempo, ¿sí? En definitiva se trata de esto, de cuánta energía hay atravesando un área determinada. El sonido es, decíamos recién, donde se percute, se genera un sonido, empieza a crecer de forma concéntrica, ¿sí? Entonces el área va aumentando y la energía que tenía en un primer momento estaba distribuida en una pequeña esfera. A medida que se empieza a agrandar, se empieza a distribuir la energía en una esfera más grande, entonces esto repercute con la intensidad del sonido. Dicho sea de otra forma, es, si estás al lado de un parlante que se escucha muy fuerte y vos te alejás, va a bajar mucho la intensidad del sonido, que nosotros la medimos en las unidades de decibeles, ¿sí? O dicho de otra forma, si alguien está trabajando con máquinas que podrían estar más lejanas
porque tiene muchos decibeles, podemos entonces intentar que trabaje más lejos de esos lugares donde hay mucha intensidad del sonido y que sabemos que daña al oído. O de otra forma, poner protectores auditivos cuando no es posible. Hay que promocionar la salud también en la audición. Bien, y fíjense esta frase de acá abajo. Dice que la percepción psicofísica del sonido tiene una relación logarítmica con la intensidad del estímulo. Parece difícil, pero no es tanto. No es tan difícil. Vamos a verlo. Si se acuerdan un poquito de logaritmo, ¿sí? Podemos entonces buscar qué relación era, qué es una relación logarítmica, ¿sí? El logaritmo, recuérdense que estamos buscando el número a cuánto se eleva el 10, ¿sí? El 10 elevado a la cuarta potencia era el logaritmo 4, ¿sí? 10 elevado a la novena potencia, el logaritmo era 9. Esto es lo que vamos a comparar nosotros. Una intensidad de referencia comparado con una intensidad absoluta, ¿sí? Del sonido. Siempre hacemos esta comparación con una intensidad de referencia que se ha hecho el cálculo en una investigación en la que se tomó una población en la que no tenía el oído dañado y que intentaron buscar cuál era la intensidad mínima audible para una determinada frecuencia. Y empezaron a desarrollarlo entonces. La intensidad lo pusieron como de referencia. Es la intensidad mínima audible para un oído normal. Ahora, hay intensidades más bajas que quizás las podamos escuchar. Porque no se olviden que esto es de referencia. Y comparamos entonces la intensidad absoluta que, por ejemplo, no sé, tuvo ese sonido con la intensidad de referencia. Hacemos esta división y calculamos el logaritmo y sacamos el logaritmo. Entonces nos dice, no sé, por ejemplo, como está el ejemplo acá abajo, 100 dividido 1. Logaritmo de 100 es lo mismo que decir 10 al cuadrado, ¿sí? Entonces el logaritmo es 2. Nos dice, acá abajo, cuando un sonido es 100 veces más intenso que otro, el oído solo lo percibe como 2 veces más intenso. Esa es la relación logarítmica. No lo escuchamos 100 veces más fuerte que otro, sino solamente 2 veces. Ponemos de vuelta un ejemplo acá. Le ponemos 1000 dividido 1. Es lo mismo que decir 10 al cubo. Hacemos el logaritmo de 10 al cubo, nos da 3. No lo escuchamos 1000 veces más fuerte, sino 3 veces más fuerte nada más. Esa es la percepción psicofísica con una relación logarítmica. Bien, este cálculo nos da en Bells, que es la unidad, pero como para nosotros es muy grande el Bell, usamos los decibeles, ¿sí? Una décima. El oído percibe intensidades entre 10, menos 10 a 120 decibeles, ¿sí? Por encima de esto lo va a percibir, pero ya como dolor va a ser. No va a ser un estímulo sonoro, sino va a ser un estímulo doloroso. ¿Y por qué dice acá que percibe de menos 10 decibeles? ¿Cómo vamos a percibir algo que es negativo? Porque estamos comparando acá, acuérdense que era intensidad de referencia. No era 0, era una intensidad mínima audible. Puede ser que el estímulo acá tenga una intensidad menor a esta, entonces que lo podamos escuchar, lo que decíamos antes. ¿Se entendió? Bárbaro. Esto creo que era casi lo más difícil. Bien. Entonces, así tenemos el cálculo de los decibeles. Esto es lo que explicaba antes, la variación de la intensidad con la distancia, cuando decía, el sonido se propaga en forma esférica concéntrica que crece, ¿sí? Nosotros percutimos algo y en ese momento se hace una esfera chiquita, después más grande y se empieza a agrandar. Entonces esa esfera empieza a crecer.
La energía se reparte en toda esa esfera. No es lo mismo que el área sea chiquitita, en un primer momento cuando vos estás cerca, o si yo estoy más lejos y ya la esfera es mucho más grande, ¿sí? Me llega como un pedazo de la energía, porque la energía se empezó a repartir en esa esfera. Y acá llegamos a esta conclusión. El área aumenta con el radio al cuadrado y la intensidad disminuye con la distancia al cuadrado. ¿Por qué? El área aumenta con el radio al cuadrado, porque es una esfera, ¿sí? Para adelante, también para atrás, como una esfera. Entonces consideramos el radio al cuadrado para tener el cálculo del área, y el radio en realidad es la distancia en que no estamos nosotros de esa fuente. Por eso dice que la intensidad disminuye con la distancia al cuadrado. Significa que si yo estoy a 2 metros de esa fuente sonora, no es que percibo la intensidad 2 veces más baja, ¿sí? No disminuyó a la mitad, sino 2 al cuadrado, o sea, 4 veces menor intensidad va a tener. Por eso es importante conocer en dónde está la fuente sonora y cuánto podemos alejar cuando sabemos que hay fuentes sonoras con una intensidad en decibeles muy alta. Y por eso conocer también que ahora, bueno, los celulares o aplicativos de música dicen, está poniendo el volumen muy fuerte, fíjate porque tenés acá la fuente sonora, ¿sí? No la podés alejar. Entonces vos lo que tenés que controlar es el volumen. Por ejemplo, como para poner algunos ejemplos. Bien. A esto tenemos que agregarle algunas propiedades subjetivas del sonido. Decimos, por ejemplo, la sonoridad tiene relación con la intensidad, ¿sí? Que es en decibeles, que hay algunas equivalencias en fon, por ejemplo, que nos permite a nosotros diferenciar si un sonido es débil o fuerte. Esa es la sonoridad. Tiene mucha relación con la intensidad del sonido y con la frecuencia también. Ahora vamos a ver por qué. El tono nos permite diferenciar si es un sonido muy grave, hasta ahí llegué con la nota, o más agudo, ¿sí? Esto tiene relación logarítmica con la frecuencia. Los que saben un poco de música saben que los que tienen los sonidos de baja frecuencia son más graves y los sonidos de alta frecuencia son los más agudos. Y por último, también como propiedad subjetiva, el timbre, que es lo que caracteriza el sonido, ¿sí? Y por eso esto característico de un sonido nos hace poder distinguir dos sonidos de igual tono, pero que tienen distintas fuentes. Por ejemplo, no sé, escuchar la nota la en un piano y con los ojos cerrados diferenciar si viene de un piano, de una guitarra, de un violín, ¿sí? O si alguien te llama en la calle y te grita, vos ya podés reconocer el timbre de la voz que tiene. Bien, fíjense cómo llegamos, por ejemplo, hicimos al revés, no dijimos una definición del sonido, pero la fuimos armando. Podemos decir que el sonido es una perturbación que se propaga en forma de onda, ¿sí? En la onda sonora, podemos decir, alternando la posición de las moléculas del medio, de un medio material, sí o sí, ¿sí? Es tipo mecánica, sufren desplazamiento paralelos a la perturbación, por ejemplo, es una onda longitudinal. Bueno, y empezamos a agregarle todo lo que quieran. Tiene distintas características, ¿sí? Subjetivas, pueden empezar a escribir todo lo que ustedes quieran. Pero ya poder decir que el sonido se trata de una onda sonora
y empezar a hablar un poco de las características y poder comprender la propagación, ¿sí? Eso está perfecto. Después el examen se va dando y podemos ir haciendo algunas preguntas para ver hasta dónde llegamos. No hace falta que conozcan absolutamente todo y tampoco menos de memoria, sino de poder relacionarlo y razonarlo. Esto es una definición nada más, hay muchísimas de sonido. Ustedes armen la que ustedes quieran o busquen, o por lo menos tener un renglón para empezar a hablar. Eso es importantísimo. Y después empezar a hablar de la clasificación, quizás. Déjenlo para después ir profundizando de a poco. Bien, este es el campo que decíamos antes, el campo de la sensación auditiva. Fíjense que acá tenemos en este eje la intensidad en decibeles y acá tenemos la frecuencia en hertz. ¿Se acuerdan que decíamos que podemos escuchar desde menos 10 decibeles? Bueno, fíjense que acá está el 0 y en esta parte, aproximadamente entre los 3000 y 4000 hertz, es donde tenemos la mejor percepción o audición. Esto se argumenta que es debido a que está cercano a los sonidos que nosotros producimos con la voz humana para poder comunicarnos y que provienen también de la naturaleza, para poder tener mejor audición en estas frecuencias, ¿sí? Después, fíjense que estas curvas, lo que nos dicen que son las curvas isofónicas, lo que significa que nosotros vamos a escuchar con la misma intensidad, lo vamos a sentir igual de fuerte o débil, esta es más débil y estas más fuertes, en todo este trayecto, dependiendo en qué frecuencia está. Por ejemplo, acá, un sonido débil a una frecuencia, no sé, no tiene el número, pero 3000. ¿Lo sentimos en, quizá, no sé, sean 5 decibeles? Vamos para el lado de los graves, baja frecuencia. Fíjense que con 100 Hz necesitamos que sea de 40 decibeles, pero lo escuchamos igual, ¿sí? Igualmente de débil. Y en el lado de lo más agudo, no cambia tanto como en los graves. Fíjense que por acá estará más o menos 15.000 y necesitamos casi 30 decibeles, ¿sí? Y lo escuchamos de vuelta, la misma forma débil. Lo mismo pasa en todas estas curvaturas, ¿sí? Son curvas isofónicas. Las percibimos con la misma sonoridad. ¿Se acuerdan la sonoridad? La percepción subjetiva del sonido. Y nos dice si es fuerte o débil. Bueno, esta la escuchamos con la misma sonoridad. Fíjense que también podemos llegar a otra conclusión. En los sonidos más bajos no necesitamos mayor decibeles para poder escucharlos, ¿sí? En cambio, en los más agudos no necesitamos tanto, es más fácil poder escucharlos, son más audibles que los graves. Y esto es fácilmente distinguir, por ejemplo, en alguna banda de música, que es más fácil distinguir los solos de una guitarra, ¿sí? O los errores también, el que tiene el guitarrista, que el bajista, por ejemplo. Bueno, y ahora hacemos otro ejercicio. Fíjense toda esta curva, que es la que está en el 0. Es como si la vamos a pasar a ser plana. Fíjense, por ejemplo, acá 100 sería 35 decibeles para poder empezar a escuchar el 0. Acá en frecuencia de 1000, más o menos, 2000, está en 0 decibeles. Y acá en lo más agudo está en 10 decibeles, por ejemplo, en 10.000 Hz. La pasamos acá. Este es el estudio que se hace la audiometría y nos refleja el audiograma. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta esto? El 0 es lo que dijimos recién que hacíamos la curva plana. O sea que en los graves acá no arranca en 0.
Arranca en 35 decibeles, decíamos, para la frecuencia de 100. Y empezamos a hacer sonidos, no de 35, de 45, por ejemplo, acá. Pero acá marca 10. ¿Lo escuchó? Con el oído izquierdo, con el oído derecho, bien. Vamos haciendo la prueba, vamos marcando. Si lo escuchó, está bien acá. ¿No lo escuchó? Subimos 10 más, ¿sí? Así. Llegamos acá a subir las 50. Pero en realidad no es 50 decibeles. Es 50 más 35. Son 85 decibeles. ¿Pero qué refleja esto? Si marcó acá, que tiene una pérdida de 50 decibeles en esa frecuencia. ¿Sí? Generalmente nosotros decimos que depende de dónde se hizo la audiometría. Si es en un lugar donde no hay contaminación sonora, hasta 20 decibeles de pérdida está bien en un oído normal, ¿sí? Porque también repercuten otros factores como emocionales, también si hubo mucho estrés acústico previamente. Y después podemos, si hay otros lugares que no era el más adecuado, podemos bajar hasta 30 decibeles, ¿sí? Si entonces empezamos a hacer todo por acá la audiometría, nos da el audiograma que está todo por encima acá de 20, es una audición normal. En este caso, fíjense que ya da una hipoacusia, que sobre todo se da en las frecuencias más agudas, ¿sí? Fíjense acá, decíamos, bueno, por ejemplo, marcó 50, pero no es 50, en frecuencia de 8000 Hz. Fíjense acá, estaría por acá, ya arranca 8000 Hz por lo menos con 10, entonces en realidad serían 60. Pero nosotros conocemos que, bueno, es como para simplificarlo, que hay una pérdida de la audición normal de 50 decibeles, y acá 70, en la frecuencia 6000. Esto es muy común verlo en gente que trabaja muy cerca de ruidos que son artificialmente hechos por nosotros, ¿sí? Máquinas, taladros, martillos, neumáticos, ¿sí? Fábrica, todos esos ruidos que son generados por nosotros, porque no son tan provenientes de la naturaleza estos, es más de lo que nosotros utilizamos. Bueno, y también, caso por ejemplo decíamos antes, la música, el escucharlo muy fuerte, o el que también trabaja de la música, que no utiliza protección y tiene que usarla para cuidar su oído. Nosotros también tenemos que cuidarlo mucho nuestro oído para después poder auscultar, ¿sí? Los ruidos normales que nos van a ofrecer el cuerpo, que podamos poder escuchar bien. Bien, este solamente era como ejemplo para que vean de qué se trata el audiograma. No hace falta que ustedes sepan la hipoacusia, pero sí cómo se interpreta, que está el estudio para poder conocer y poder interpretarlo, bueno, mínimamente de qué se trata, porque uno lo ve así y dice, pero si a mí en la facultad, en primer año me habían dado esto, que había curvas y demás. Bueno, las curvas, para simplificarlo, lo pasamos en una recta. Y vamos acá más arriba, que decíamos que hasta 120 decibeles, esta es la curva isofónica. Fíjense que acá es más sensible, entre 3000, 4000, 5000 Hz, que es donde escuchamos con mayor sensibilidad y mejor. A partir de acá, ya no es que lo escuchamos, sino que pasa a ser un estímulo doloroso, ¿sí? ¿A partir de cuántos decibeles tenemos que tener cuidado? Esto es relativo. ¿Por qué? Porque si vamos a estar todo el día escuchando, no sé, en una fábrica a 80, 85 decibeles, nos va a empezar a largo plazo de una jornada de 8 horas diarias, a largo plazo nos va a hacer daño. Entonces, a partir de acá habría que usar protección auditiva. Ahora, si son sonidos más fuertes, 90, 100, en menos tiempo va a hacernos daño, ¿sí? Bien, entonces por lo menos marcamos desde acá 85, 90 decibeles y en otros casos 80, ¿sí? A partir de ahí pueden ser sonidos muy fuertes y que hagan daño al oído. Cuando son daños que se provocan por sonidos de mucha intensidad, no tienen reparación.
¿sí? Son los que generan estas hipoacusias o incluso sorderas. Ahí está nuestro rol importante también de poder hacer una buena promoción de la salud auditiva para poder hacer cuidados del oído y también después prevenir los grandes daños. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Fuimos rápido, ¿no? Como repaso. Profe, ¿qué son los sobretonos? ¿Cómo? Los sobretonos. Ah, los sobretonos. Los sobretonos se dan en una onda como esta, mirá, más o menos como esta, que aparecen otros sobretonos que son los que nos permiten distinguir dos sonidos iguales de distinto tono, ¿sí? En la misma tonalidad, por ejemplo, el diapasón, si lo vieron ese metal que uno lo golpea y lo usan los músicos también para afinar los instrumentos, lo golpean y eso te da una nota pura. Significa que es el tono sin ningún sobretono, ¿sí? Los otros instrumentos, la voz humana, todos tienen sobretonos a la nota que están haciendo, que en vez de que sea así perfecta como la veíamos, a esta de acá, tiene como algunas imperfecciones que decimos que son los sobretonos. Y eso es lo que hace distinto, que caracteriza y da el timbre, entonces, del instrumento o de la voz, o de otro sonido proveniente de otro lugar. ¿Sí? Son como agregados a la onda. Por eso se le dicen sobretonos. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Profe, me confundo mucho en las propiedades físicas y psicofísicas. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Es que, ¿cuáles son las físicas y las psicofísicas? Porque yo no entiendo esto. Bueno, lo que hablábamos de las características, por ejemplo acá, que te aparecen. Decibel era la intensidad de una onda, del sonido. Acá en las propiedades subjetivas decimos sonoridad, no decimos intensidad. ¿Sí? Y la frecuencia. La frecuencia tiene que ver mucho con el tono. Estamos hablando de las propiedades subjetivas. Y lo otro donde lo aplicamos, no sé si viene de ahí, es de esto de la percepción psicofísica del sonido. Ya es del sonido en sí que nosotros va a llegar, bueno, pabellón auricular, va a pasar por el conducto auditivo externo, hacer vibrar la membrana timpánica, también va a hacer vibrar los huesecillos, va a llegar a la membrana oval, y de ahí va a transmitir a través de la linfa la vibración, y después el órgano de Corti. Todo eso, que es físico, puede también alternar según la percepción psicofísica, porque decíamos lo mismo que la vista. Son estímulos que vienen del ambiente. Entonces puede ser que quizá prestemos atención a algunos sonidos, otros no, lo mismo que en cuanto a los estímulos visuales, ¿sí? Dependiendo de todo ese contexto en el que estamos, ¿sí? Si es algo donde hay peligro, donde no hay peligro, si está uno tranquilo, está escuchando música, percibe mejor, no sé, los instrumentos, o en un lugar de peligro, que no presta atención, no sé, a alguien que está hablando y sí a algo que se está prendiendo fuego, por ejemplo, ¿sí? Ok, gracias. Es más complejo, sí, todo esto. También tiene su integración a nivel cortical, ¿sí? De nada. Bueno, gente, si no hay más preguntas, les deseo éxito para los exámenes. Acuérdense de no estudiar de memoria, de poder relacionar, de poder interpretar.
no quedarse de memoria con algunas fórmulas, sino interpretarlas y poder expresarlas en palabras. Y tratar de hablar siempre primero de lo que ustedes tengan más simple para ir profundizándolo, ¿sí? Hasta dónde se llega en profundidad en contenidos. Muchos éxitos. Nos estaremos viendo. Gracias, profe. Un abrazo. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Éxitos. Espero que le haya gustado. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao.